Elecciones con garantías, lo está diciendo Maduro y lo está pidiendo toda la comunidad internacional y, por supuesto, parte de la oposición. Sobre esas garantías nos puede hablar alguien que fue observadora en las últimas elecciones que hubo en Venezuela en mayo del año pasado. Es Vanessa Angustia, senadora del Grupo Parlamentario En Marea. Vanessa, gracias por la paciencia que has tenido al teléfono esperando desde hace unos minutos. Crudos días. Nada, buenos días. Ha sido interesante oír todo el previo. ¿Cómo fue el proceso en el que participaste como observadora? ¿Qué nos puedes decir de la garantía que tienen los comicios venezolanos? Mirad, yo estuve como observadora tanto en las elecciones presidenciales y a los consejos legislativos en el mes de mayo, y fui observadora también en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo primero, entiendo que es porque eso fue lo primero que intentamos certificar quienes estábamos allí, era la oportunidad constitucional y por lo tanto la legitimidad de los procesos, y lo estaban. Eran procesos dentro del marco constitucional y además eran procesos dentro de un sistema de garantías como existe en pocos lugares del mundo, que si se dejase conocerlo sorprendería que alguien intente pensar que ese sistema electoral está manipulado. En las elecciones de mayo hubo un añadido, que es que a todas las garantías que legitimaban el proceso dentro del marco constitucional se firmó un acuerdo de garantías electorales entre el gobierno y la oposición, la que finalmente se presentó y la que declinó en el último momento presentarse. Todos los añadidos que se pretendieron hacer por parte de la oposición, incluso la propia fecha de convocatoria electoral, que finalmente fue el 20 de mayo, los marcó la oposición y fueron aceptados por el gobierno. Hasta 17 auditorías dentro del proceso electoral, en el previo, durante la campaña electoral y hasta después del recuento de votos, en el que cualquier ciudadano o organización política puede participar. ¿Quién no estuvo en las elecciones? Pues quien no quiso. Las invitaciones estaban sobre la mesa y, como sabréis, no solo hubo una llamada a que los organismos internacionales participasen en las elecciones desde dentro del país, desde dentro de Venezuela, sino que existió también mediación internacional para que organismos estuviesen allí presentes. Quien declinó estar sabrá por qué, pero lo cierto es que al declinar estar renunciaron a hacer ningún tipo de impugnación. No existe ningún tipo de denuncia ni de certificación en el marco internacional de que esas elecciones no fueron legítimas. Vanessa, otra cosa es que queramos jugar en los medios de comunicación lo que no se gana en las urnas y lo que no se puede demostrar en torno a los procesos, que eso es lo que está pasando. Esa parte de la oposición que no concurrió a esas elecciones lo hizo porque no las consideraba legítimas después de que Nicolás Maduro crease una asamblea alternativa a la constitucional, es decir, la Asamblea Nacional, que estaba dominada por la oposición después de haber ganado también unas elecciones legislativas. Bueno, en realidad lo único que hicieron fue protestar en torno a un marco electoral que habían perdido en vez de reforzar los que sí habían ganado. Este proceso fue posterior a la Asamblea Nacional Constituyente y, repito, la oposición participó y firmó un acuerdo de garantías electorales que aceptó y por eso decidió presentarse a las elecciones. Pero ¿no perdió cierta legitimidad Nicolás Maduro cuando genera, al margen del marco establecido en la Constitución, una asamblea paralela a la Asamblea Nacional? Yo no creo que esté perdido ningún marco de legitimidad por parte del gobierno y si queréis ahora os explico el porqué. No creo que Nicolás Maduro haya perdido ningún grado de legitimidad con respecto a su gobierno, sino todo lo contrario. De hecho, en este escenario en el que el mundo y la oposición venezolana plantea guerra, es Maduro el único que ha ofrecido la oportunidad de celebrar unas elecciones. Él ha ofrecido elecciones legislativas. Bueno, Guaidó también dice que es presidente para ir a unas elecciones. Guaidó no ha hecho ninguna propuesta respecto de su marco interno y, lo que es más grave, lo que sí ha hecho Guaidó es un llamado público a guerra civil dentro de su propio país. Ha hecho un llamado público a que se revele la administración pública, a que se revele la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y lo que es más grave, Guaidó guarda silencio cuando desde los Estados Unidos amenaza guerra. Desde hace 5 días, las intervenciones de generales, de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses en los medios de comunicación dicen: la operación de intervención está preparada.
Maduro... El gobierno amenaza con encerrar al presidente en Guantánamo y Guaidó guarda silencio. Lo estamos diciendo en el programa, pero también Maduro ha hablado de un posible derramamiento de sangre. Ha parecido decir, bueno, no ha parecido decir, ha dicho que el pueblo ya se está armando. Quiero decir que la tensión bélica parece crecer por ambos lados. Bueno, pero eso lleva posiblemente fraguándose mucho tiempo por cuando, repito, no se ganan las cosas en las urnas y se pretenden ganar desde fuera y con el apoyo internacional. Me interesa mucho que expliques lo de la legitimidad de Maduro que decías que nos ibas a contar. ¿Por qué no ha perdido la legitimidad si de repente, bueno, la oposición gana unas elecciones legislativas y esa Asamblea Nacional, que ha sido elegida también electoralmente por el pueblo venezolano, de repente pierde poder porque Maduro inventa otra asamblea al margen? No se inventó una asamblea al margen. La asamblea estaba recogida como posibilidad dentro del orden constitucional venezolano. Se convocó una asamblea precisamente para esa reforma de la Constitución. La asamblea trabaja y de forma paralela, si no se hubiese querido hacer ese intento de deslegitimización del proceso desde los organismos internacionales y desde los países que están apoyando el ataque, podrían haber seguido funcionando con total tranquilidad. El problema no es solo lo que se debata o no se debata en las asambleas. Tenían perfectamente claras sus funciones y podían haber seguido adelante con ellas. El problema es que durante todo este tiempo lo que se intenta es intoxicar, no solo desde la oposición que no está presente, porque no se la ha elegido soberanamente por el pueblo venezolano, sino que además se ampara en países ajenos. Y lo que se ha armado es el intento de intervención desde fuera y el intentar ganar ahí las cuestiones que no tienen que ver con el país. Yo creo que hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta en este sentido. Se ha hablado a lo largo, se ha estado siguiendo el tiempo que yo he estado fuera del debate. Cuando habláis de recursos naturales, es cierto, Venezuela es riquísima en recursos naturales y lo que ha hecho el chavismo es proteger sus recursos naturales para que estos sean soberanos y de su pueblo, para no permitir que desde fuera se intente controlar y beneficiarse de esos recursos. Pero creo que hay otra cosa importante que ahora ya se está destapando en este momento. Estados Unidos necesita controlar su terreno natural y esto es geoestrategia, no puro control de petróleo, de gas, de coltán, de hierro, de diamantes, es mucho más. Necesita tener controlado su espacio natural y esto es América del Norte y América del Sur para a partir de ahí poder avanzar en el marco geoestratégico internacional. Creo que estas dos cosas hay que empezar a tenerlas en cuenta si antes no las analizábamos, porque es lo que se está destapando en toda esta situación. El gobierno es legítimo, lo que lleva el gobierno es muchos años metido en un bloqueo económico internacional que evidentemente han provocado una crisis social. ¿Crisis humanitaria o no crisis humanitaria? Pues no es crisis humanitaria desde el momento en el que esa crisis social se produce por el cierre de puertas a la posibilidad de que en el país exista... ¿No tiene ninguna responsabilidad Maduro en la crisis social y económica que hay en su país? No se trata de que no tenga responsabilidad. Esto lo reconocen hasta chavistas, como hoy estamos contando en el programa. Claro, evidentemente, políticas económicas mal enfocadas agravan la situación. Una situación gravísima en este momento, Vanessa. Claro, precisamente. Pero eso no quita que el gobierno tenga que ser quien solucione esos problemas. Eso no merece una intervención internacional. Eso lo que merecerá, en todo caso, es que ocupemos el marco que nos corresponde desde fuera del país, que siempre será el de la paz y el del diálogo, de intentar colaborar a que la situación se resuelva. En eso estamos no supone una totalmente de acuerdo. Militar, claro, pero es que ese es nuestro deber, y esto es nuestro deber además si atendemos al marco que nos da la legislación internacional que todos hemos asumido. Eso también es cierto. No es como se interviene. Vanessa Angustia, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí contándonos tu visión del asunto, sobre todo después de aquel viaje en el que participaste como observadora. Ella es senadora de En Marea. Un abrazo fuerte. Gracias.